Cuando estamos inmersos en un proceso de estudio o de investigación, ya sea en la universidad o en la práctica profesional, siempre tenemos a la mano un cuaderno o una libreta, es decir, un diario. En él definimos la ruta que vamos a seguir y anotamos todos nuestros avances. En el caso del profesor Federico Medem, los diarios se convirtieron en una importante herramienta de su trabajo como herpetólogo. Estos son los diarios del profesor Federico Medem. Aquí consignaba sus ideas y desde su visión de científico y profesor, describía el mundo que lo rodeaba. El profesor Federico Medem nació en Riga, Letonia, pero era realmente alemán porque la familia se fue a vivir a Alemania y él llegó a Colombia después de la Segunda Guerra Mundial como ciudadano alemán y él estudió en Berlín, en el Instituto Max Planck. Se graduó de zoólogo y vino a Colombia creo que en el año 48 o 1949. A partir de esa fecha vivió siempre en Colombia y falleció en 1984. Y fue un colombiano muy colombiano, que se sentía muy colombiano pese a su origen alemán y se colombianizó y, y yo creo que hizo un gran aporte a la Universidad Nacional y a la ciencia en general. Durante más de 30 años, el profesor Federico Medem dedicó su invaluable servicio al conocimiento de la flora y fauna en Colombia. Además, formó a muchos estudiantes en la identificación de las características de especies nativas, especialmente de los reptiles. El profesor Medem en los años 50 se dedicó a conocer el país y participó en muchas expediciones. Se contrajo la malaria, él sufrió toda la vida de malaria. Después, en los años 60, empezó a trabajar en Cartagena en la CBM, la Corporación del Valle del Magdalena y del Sinú, que era la entidad que existía antes del Inderena y que tenía la protección de los recursos naturales de esas dos cuencas, del Valle del Magdalena y del Valle del Sinú. Cuando la CBM se convirtió en Inderena en el año 69, creo, el profesor Medem ya había sido nombrado profesor de la Universidad Nacional, pero siempre a cargo de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco en Villavicencio. Muchos estudiantes de la Universidad Nacional iban allá a hacer sus tesis en Villavicencio o a hacer desde ahí sus investigaciones en otras zonas de la Orinoquia o de la Amazonia. Todos los biólogos, zoólogos, ecólogos, antropólogos extranjeros que venían a Colombia a hacer investigaciones en la Orinoquia o en la Amazonia hacían su primera parada en Villavicencio para saludarlo, conocerlo y pedir instrucciones, porque el profesor Medem recorrió la Amazonia y la Orinoquia en los años 50, bueno, y después recorrió el resto del país y estuvo en todos los ecosistemas de Colombia. En 1964, Federico Medem fue nombrado director de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco. Desde allí luchó sin descanso por evitar la extinción de reptiles, como el cocodrilo del Orinoco. Yo conocí al profesor Medem en el año 72 porque yo estaba en contacto con la Sociedad Zoológica de Nueva York porque había un gran contrabando de pieles de babilla en Colombia en esa época, que fue el que determinó prácticamente la extinción de esa especie en Colombia, que antes era muy abundante. Y entonces estábamos trabajando para denunciar ese contrabando y ese exterminio de la fauna silvestre, y el profesor F. Wayne King, que era el zoólogo que tenía a cargo ese proyecto en Nueva York, me dijo: usted tiene que entrar en contacto con el profesor Medem, porque nadie sabe más que él, y ahí fue que nos hicimos amigos, y fuimos amigos pues los últimos 12 años de su vida. Yo era estudiante, y no era estudiante de zoología, sino estudiante de Derecho, y él fue el principal herpetólogo que tuvo el país, es decir, especialista en reptiles, pero sobre todo en caimanes y en babillas, y uno de los principales ecologistas, se diría hoy. En esa época se usaba el término conservacionistas,
que estaban preocupados por la destrucción de la fauna silvestre en Colombia. Yo creo que hay muy pocos científicos de esa época, naturalmente, de la Universidad Nacional, que tenían el prestigio del profesor Federico Medem, que publicaban en revistas zoológicas internacionales y que eran reconocidos como eminencias en su campo. Había muchos profesores en Colombia en distintas universidades que investigaban, pero no publicaban. Ese es el valor de la obra del profesor Medem, que está publicada y que él prácticamente publicó todas sus investigaciones, no solo en artículos científicos, sino en libros, y son la historia y la prohistoria de la ciencia en Colombia. Ese es el valor que tiene para los científicos e investigadores actuales el legado del profesor Federico Medem. Estos diarios albergan información que nos ayuda a entender cómo Federico Medem se convirtió en una figura fundamental en los estudios prácticos y teóricos sobre los reptiles en nuestro país. Recuerden que los diarios de Federico Medem y otros objetos se conservan gracias al esfuerzo de la Oficina Nacional de Patrimonio y Gestión Documental de la Universidad Nacional de Colombia.